Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso Literatura. Hoy revisaremos las preguntas de la sesión de repaso. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En este repaso vamos a hacer nuestro avance acorde al temario del curso, es decir, primero abarcaremos los temas de la primera semana, la segunda, tercera, así sucesivamente hasta la última semana, la que hemos revisado en la clase pasada. Por ejemplo, en la pregunta número 1 tenemos un tema de géneros literarios. Las preguntas de géneros son muy comunes en los exámenes de inicio de ciclo de la pre y también en los de final. Y en los exámenes generales es también uno de los temas más utilizados, empleados en las preguntas de los últimos años en el examen general de San Marcos. Entonces vamos a revisarlo con atención. La composición de poemas en verso o en prosa define al género lírico. Esto es incorrecto, ya que la lírica, en la composición de poemas en verso o prosa, no define al género lírico, ya que utilizamos la prosa y el verso también en la épica y en el género dramático. El poema como texto podría ser algo definitorio de la lírica, pero hay fragmentos de la épica, en las novelas, por ejemplo, que se denominan fragmentos, episodios líricos, que tienen una característica de sonoridad, una característica del empleo, del nivel connotativo del lenguaje, que también podría verse en la épica, por ejemplo. Hay fragmentos de la Divina Comedia, fragmentos de la Ilíada, que muy bien podrían ser líricos. Entonces, no es eso, no es la poesía, no es el uso de la prosa o el verso, no es el poema lo que define al género lírico. Lo que define al género lírico en la concepción clásica es la subjetividad que expresa el yo poético. Ese es el aspecto que define al lírico. El estudio de la psicología de los personajes forma el género dramático. No necesariamente. El género dramático se caracteriza por ser el género para ser representado. Entonces, el estudio de los personajes no es algo tan importante porque también se pueden estudiar personajes en las novelas. Por ejemplo, Dostoyevsky, en su novela Crimen y Castigo, hace un minucioso análisis psicológico del personaje de Rodion Raskolnikov, por ejemplo. La narración y la descripción de sucesos caracteriza el género épico. Aquí nos dice no que define, sino que caracteriza, y eso es correcto. El diálogo de los personajes sobre un escenario define el género lírico. Sabemos que el género dramático es justamente eso. La representación de acciones mediante actores marca el género épico. Eso es de género dramático. Así que la opción es la C. Vamos ahora con otra pregunta. Tenemos un fragmento de la poeta argentina Alfonsina Storni. Revisemos. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres casta. La figura literaria empleada es, encontramos la repetición de la misma palabra, en este caso el pronombre en segunda persona, al inicio de los versos. Se configura así una anáfora. Vamos ahora con una pregunta de la segunda semana, en este caso una pregunta del teatro griego. La catarsis se produce cuando se muestran hechos violentos. Bueno, no necesariamente tienen que ser violentos, también podrían ser hechos que generen mucha pena, tristeza o piedad. Los hechos violentos por sí no generan la catarsis se genera a partir de una sensación fuerte que se produce en el espectador al ver las tragedias, lo luctuoso de los hechos. Así que no va. En las significaciones, la mímesis definía la visión trágica. La visión trágica no se define por la mímesis es la representación de los hechos pasados. Para los griegos, lo que ocurría en sus tragedias eran recreaciones de lo que había ocurrido en el pasado. Entonces, la mímesis no tiene que ver directamente con la visión trágica. La tragedia posee partes cantadas a la vez que dialogadas. En el caso de las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, eso es verdad. Los integrantes del coro trágico se denominan corifeos. No, son coreutas los integrantes. Entonces, corifeo no, sino coreutas. Recordemos que corifeo es el solista. Los gastos de representación estaban a cargo del coreuta. No, están a cargo del corega.
Corega es el que pasa el cargo, corre con los gastos de representación. Marcamos C. En la 4 tenemos el siguiente enunciado sobre Edipo Rey. Al darse cuenta que se suicida. El personaje que se suicida en Edipo Rey es Yocasta. Podría ser entonces la C o la E. Al darse cuenta que desobedeció a los dioses, o se casó con su hijo. Bueno, Yocasta no desobedeció a los dioses, sí se casó con su hijo, que es Edipo. Cuando ella descubre esta verdad, se suicida. Marcamos entonces en la 4, enano. En la pregunta número 5, revisamos una pregunta sobre Divina Comedia, un tema de la tercera semana. Tenemos que hacer esta pregunta de verdadero y falso, entonces, 5 enunciados y 5 posibilidades de verdadero o falso. A la mitad de su vida, el poeta Dante se pierde en el océano. No se pierde en el océano, se pierde en una selva oscura que alegoriza el pecado de su época. Durante su tránsito en el purgatorio, Virgilio es el guía de Dante. Bueno, Virgilio guía a Dante en el infierno y el purgatorio, eso es verdad. Los hombres pecadores son enviados al infierno como castigo. Bueno, en el caso de los hombres pecadores, debemos anotar que eso es verdad, que van al infierno como castigo, pero también van al purgatorio a purgar las penas, es decir, padecer una serie de suplicios para purificarse y ascender al paraíso. En el infierno también van los pecadores a ser castigados, pero sin esperanza. En el paraíso Dante es guiado por el gran poeta latino. Eso es incorrecto. El gran poeta latino se refiere a Virgilio, al guía de Dante. Y no es así, ¿no? En el caso del paraíso, Beatriz Portinari, la Donna Angelicat, es quien va a guiar a Dante por los 9 cielos del paraíso. El paraíso es el lugar de felicidad para las almas elegidas. Eso es verdadero. Entonces tenemos en la 5 la opción A. En la 6 tenemos una pregunta sobre la metamorfosis de Franz Kafka. En la metamorfosis de Kafka, la alienación de sujeto moderno se representa a través de la injusta dimisión de Gregorio Samsa. Samsa no va a dimitir en ningún momento. Samsa se transforma en un insecto de manera fantástica, absurda, y es, digamos, marginado por la sociedad oficial. A través de la violenta actitud del padre de Gregorio. Eso no define la alienación, se define la alienación del sujeto moderno a partir de el papá de Gregorio que se viste de ordenanza, a pesar de que ya está jubilado, sigue con su uniforme. Eso es una muestra de alienación, no su actitud violenta y machista. Transformación de Gregorio en insecto, esa es, ¿no es cierto?, la simbolización del sujeto moderno que, alienado por el mundo capitalista, se convierte en una máquina y se deshumaniza, una máquina de trabajar o de estudiar. En el caso de Gregorio Samsa, una máquina de trabajar, y se deshumaniza a tal grado que un día se transforma en insecto y de manera simbólica abandona su humanidad, porque ya la había abandonado al tener esta vida tan burocratizada. Persecución que sufre el protagonista, no lo persiguen, lo marginan nada más. Compasión hacia el hombre que trabaja, no, ambas, esta es la D y la E, son muy ligeras, no tienen una fuerza como la C. La opción C es directa a lo que nos pide el libro de la PRE y a lo que interpretamos de la novela. En caso de la D y la E, no hay una persecución en sí, sino una marginación. No se le persigue de diferentes lugares, no se le está acosando. Se le trata de dar en la espalda a Gregorio, como si fuera la parte fea de la casa. Compasión hacia el hombre que trabaja es muy vago. Así que marcamos C. Vamos con Crimen y Castigo, esta novela de Dostoyevsky. Recordemos que en Crimen y Castigo encontramos 2 niveles. Un nivel externo, donde encontramos una novela policial, encontramos todos los pasos del acto criminal, desde la concepción del acto criminal, la ejecución, la investigación posterior, la entrega, el juicio, hasta la época penitenciaria del culpable que ha sido condenado. Pero a un nivel interno, la novela se convierte en una novela ética psicológica, porque estudia la conducta del individuo en la sociedad y las motivaciones mentales de esa conducta.
Entonces, en estos dos niveles vamos a revisar que uno de los temas importantes de la novela es el conflicto entre una ética, una moral intelectual, una moral antihumanitaria y una moral humana, humanitaria, que piensa en el bienestar de los demás seres humanos. Encontramos aquí en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el móvil humanitario tiene relación con continuar los estudios de Derecho. No, porque lo móvil que mueve a matar a la anciana es justamente ayudar a su familia, más que todo. Antes de pensar en él mismo, piensa en los demás. Distanciar a Sonia de la prostitución. Él no conocía a Sonia cuando comete el crimen, la conoce después. Eliminar del mundo a un ser inferior, esto sería si fuera el móvil antihumanitario, no humanitario. Ayudar económicamente a su familia, esa es la principal motivación humanitaria. Y luego era ayudar también a los semejantes, a otros seres humanos desdichados. Pagar las deudas del padre de Sonia. No conoce a Sonia todavía cuando comete el crimen, así que marcamos D. Vamos ahora a literatura española. Recordemos que la primera obra que vamos a revisar es el primer monumento literario en castellano de todos los tiempos. Me refiero al poema de Mio Cid. Tenemos un fragmento del poema de Mio Cid. Aquí se manifiestan los infantes de Carrión. Este episodio corresponde al tercer cantar, a la afrenta de Corpes durante las cortes en Toledo. El Cid está demandando la entrega de sus espadas, la entrega de las riquezas que entregó la devolución de esas riquezas, porque las entregó a los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, hijos del conde de Carrión, porque eran sus yernos. Y al reclamarle, también reclama el honor de sus hijas que han sido azotadas de manera injusta y pública. Ellos, los infantes de Carrión, ante este último reclamo, responden: de familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o de emperador. Y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón. Y hoy valemos más que antes, no menos, campeador. Bueno, es evidente el orgullo de estos hermanos que, siendo hijos segundones, es decir, futuros integrantes de la corte, no futuros condes de Carrión, ya que su hermano Azur González, el hermano mayor, iba a ser el conde de Carrión. Y aquí, bueno, se indican que son demasiado importantes, que van a casarse con las hijas de algún emperador, y con las hijas del Cid no les era adecuado estar casados porque eran hijas de un infanzón. Recordemos que el Cid es una categoría nobiliaria inferior a los condes y a los ricos hombres de la corte del rey de España. Él es un infanzón, es un noble de menor alcurnia, un noble de provincia, digamos, no de la corte. Pero gracias a su valía en batalla se ha convertido en un poderoso noble con muchas riquezas, feudos y caballeros a su orden. El Cid entonces ha logrado ascender por los méritos de la guerra. En la historia de la realidad española de la época, el Cid nunca casó a sus hijas con infantes de Carrión. Esta boda, esta situación que se da en la obra literaria es ficcional. La realidad es que las hijas del Cid se casan con los infantes de Navarra y Aragón, con hijos de los reyes de la Navarra y Aragón, que eran reinos cristianos, al igual que Castilla y León. Y esto es histórico. En la obra, en la parte final de la obra, después de haberse dado las cortes en Toledo, llegan los emisarios de Navarra y Aragón a pedir la mano de las hijas del Cid en segundas nupcias, algo que eleva el honor del Cid dentro de la obra. Claro que esta parte que vemos el matrimonio con los infantes es como para recalcar la rivalidad entre Castilla y León, porque estos infantes de Carrión son leoneses, son descendientes de los condes, y esta nobleza linajuda, de linaje antigua, de origen visigodo, está en conflicto con esa nobleza nueva de los caballeros, escuderos e infanzones de Castilla que tienen que ascender por mérito de la guerra, de alguna manera haciendo una rivalidad con estos nobles de mayor alcurnia y que no van a batalla y se quedan en las cortes durmiendo en sus laureles, digamos, ¿no? Con el tiempo Castilla va a absorber a León, avanzando los siglos de la Reconquista. Entonces, con esta introducción, este recuerdo, vamos a revisar la pregunta. El fragmento evidencia la rivalidad entre la nobleza linajuda y la honra del rey Alfonso. No tiene nada que ver. La corona de Navarra está al margen de este conflicto. La nobleza de los árabes no se ve en esta parte. La nobleza advenediza
El emperador no figura. Advenediza se refiere a la nobleza castellana. Pues en Castilla, como acabo de mencionar, estaban los infanzones y los caballeros, como nobles. Bueno, también estaban los escuderos. En cambio, en León, el otro reino, que también pertenecía al rey de Castilla, el rey de Castilla y León, como tenemos al rey, que está en su corte en León, a los condes y a los ricos hombres, los cortesanos, hijos de condes que no han logrado el título por ser hijos segundones, pero que les dan pues la posibilidad de estar en la corte y ser elegidos como generales, diplomáticos. Son nobles con mucha llegada al rey, con mucha influencia. Entonces el Cid está aquí, el Cid es un infanzón, ¿no es cierto? Y los hijos del conde de Carrión están en este sector. Entonces hay una rivalidad entre ambas castas nobiliarias, la de León y la de Castilla. Marcamos entonces con B de beso.